Saludos, bienvenidos a esta Facultad de Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, que es la que organiza este debate en Cantabria. Vamos a asistir al debate de los 4 números 1 al Congreso de los Diputados por parte de los 4 partidos que obtuvieron representación en las pasadas elecciones de diciembre. La Facultad de Comunicación de Uniatlántico lo organiza en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cantabria y la verdad es que tenemos, lo van a ver enseguida, un marco increíble, bastante bueno a nuestras espaldas. Estamos ni más ni menos que en la sala de exposiciones de este campus de la Universidad Europea del Atlántico, con una exposición temporal de, bueno, pues si tenemos una cita histórica y nacional delante de nosotros, como son las elecciones, tenemos la obra detrás de un español histórico, sin ninguna duda, y universal, como es el malagueño Pablo Picasso. 2 series de grabados de Pablo Picasso que nos van a acompañar durante todo el debate. La verdad es que no se me ocurre un mejor fondo. Les voy a presentar rápidamente a los candidatos, aunque los conocen, son los 4 números 1, tenemos, y los asientos que ocupan, lógicamente, han sido pactados y sorteados, luego se lo explico, la semana pasada con los responsables de campaña. Félix Álvarez, de Ciudadanos, Rosana Alonso, Podemos, Hola. Puerto Gallego, Partido Socialista, y Ana Madrazo, del Partido Popular. Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También tengo que saber, les voy a contar en primer lugar qué es lo que va a suceder aquí. Como les digo, lo que les voy a explicar ha sido acordado la semana pasada en estas mismas instalaciones con los responsables de campaña de los 4 partidos políticos. Vamos a tener 4 bloques iniciales. Son 4 bloques diseñados en base a las preocupaciones que evidencia el CIS, los barómetros del CIS, y también teniendo en cuenta que este debate en Cantabria es precisamente por, desde y para Cantabria. Así las cosas, va a haber 4 bloques. Un primer bloque de economía y empleo, un segundo bloque de política, programas, líneas programáticas y corrupción política o regeneración política. Tercer bloque, relaciones Cantabria-Madrid, Cantabria-Gobierno de la Nación, Cantabria-Administración General del Estado. Y un cuarto bloque de contexto internacional, Europa, Bruselas, importante desde Cantabria, dado lógicamente el peso que el sector primario tiene en nuestra comunidad autónoma. Cada uno de esos bloques, ¿cómo se va a articular? Se lo comento, se lo digo ahora mismo. Cada uno de los candidatos, de los 4 candidatos, va a tener un minuto inicial para hablar de sus propuestas, un minuto inicial sobre esos temas, esos 4 temas que les acabo de comentar, y a partir de entonces empezamos en debate cruzado, en el que cada uno tendrá, vamos a intentar portarnos todos bien, seguro que lo vamos a conseguir, 2 minutos adicionales, es decir, 3 minutos en total por bloque y candidato. Eso va a ser cada uno de los 4 bloques. Cuando terminamos los 4 bloques, el cuarto bloque, pasaremos a nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa de Cantabria, los tenemos aquí, a 3 compañeros, destacados compañeros, tengo que decirlo, designados por la Asociación de la Prensa de Cantabria, don Manuel Ángel Castañeda, Amelia Tornero y Dolores Gallardo, la presidenta de la asociación. Como ven, además, la asociación ha designado no solo estupendamente a 3 estupendos profesionales, sino ha elegido bastante bien entre los distintos tipos de medio, porque tenemos a profesionales destacados tanto de la prensa escrita como de la televisión últimamente, don Manuel Ángel, y también pues todos los años que tiene de experiencia en radio, Amelia Tornero. Y después el famoso minuto de oro. Y con eso acabamos. Minuto de oro, mirando a cámara, cada uno de los 4 candidatos cerrará el debate. En el orden que siempre está en cuestión, bueno, pues el orden viene dado por el sorteo de la semana pasada. Es decir, en este caso empezará, si todo va como debe, Félix Álvarez, seguirá Rosana Alonso, a continuación Puerto Gallego y después Ana Madrazo. Con lo cual, yo creo que sin más dilación, no me queda nada que explicarles. Podemos empezar con el primer bloque, que es el dedicado a economía y empleo, economía y paro. Por orden de sorteo, tiene su primer minuto don Félix Álvarez, de Ciudadanos. Bueno, pues hola, en primer lugar a todos. Yo creo que la situación en España está bastante clara. A pesar de que algunos nos quieran vender que vivimos en Disneylandia, otros que parece que nos quieren hacer creer que vivimos con todos los respetos en Burundi, yo creo que ni una cosa ni otra. Tenemos el segundo paro, la segunda tasa más alta de paro de Europa, solo nos supera Grecia. Más del 50% de nuestros jóvenes están en paro. Los sueldos son realmente míseros, los trabajos temporales, más del 90% de los nuevos contratos que se firman actualmente son temporales, lo que evita que los jóvenes y las personas puedan tener un proyecto de futuro. Más de 4 millones de personas en el paro, de los cuales 3 millones llevan más de un año en el paro, y estamos sufriendo pues, seguramente una de las épocas de más desigualdad que se ha vivido en nuestro país. Nosotros lo que apostamos es por, de entrada, hacer un contrato estable, un contrato que en el momento en el que se firma
El trabajador no tiene que preocuparse de cuándo le van a despedir. Concluyó el minuto. Ya está el minuto, pues corren muy deprisa, que lo sepáis, compañeros. El tiempo relativo, ya lo dijo Einstein. Rosana Alonso, Podemos. Hola, buenos días. Efectivamente, con los datos que Félix nos ha aportado sobre la situación en que está nuestro país ahora mismo, desde Podemos desde Unidos Podemos creemos que España tiene un problema de ingresos, no de gastos. Recaudamos 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y nuestra propuesta es acercarnos a esos países, a nuestro entorno, mejorando la progresividad fiscal, luchando contra el fraude fiscal, flexibilizando los objetivos del déficit y apoyándonos en el efecto multiplicador generado por estas medidas de crecimiento. Es necesario un nuevo modelo productivo también, poner la política fiscal expansiva al servicio de las nuevas inversiones públicas, educación, tecnología, innovación, infraestructuras. Y en cuanto al empleo, para que los empleos puedan sostener las políticas sociales, hay que aumentar los salarios, aumentar los ingresos y mejorar la calidad del empleo. Derogar las 2 reformas laborales, ralentizar el pago del déficit e incrementar gradualmente el salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 950 euros al final de la legislatura. Un minuto justo, además. Puerto Gallego, Partido Socialista. Pues bien, en cuanto al empleo, los socialistas tenemos propuestas concretas que pasan por apostar por una economía eficiente, competitiva y creadora de nuevos empleos, pero empleos estables con derechos y dignos. Por eso, vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, vamos a crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores y vamos a fortalecer la negociación colectiva. Además, vamos a subir el salario mínimo interprofesional para que alcance el mínimo en 2 legislaturas del 60% del salario mínimo neto. Tenemos la propuesta de 3 contratos, 3 modalidades, el indefinido, el temporal y el de formación. Y además vamos a poner fin a la figura de los falsos autónomos y a las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo. Tenemos un plan de choque con un programa de formación más acreditación para 700.000 jóvenes que abandonaron el sistema educativo, así como un plan de empleo público para 200.000 parados de larga duración. El PSOE apuesta por una economía sostenida y sostenible y hay que aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Un minuto, candidata. Ana Madrazo, Partido Popular. Hemos escuchado palabras muy bonitas, pero en el Partido Popular confiamos en una situación mejor que la que ahora tenemos porque hemos demostrado que con las políticas adecuadas sabemos crear empleo y sabemos poner a la economía en crecimiento. Hemos pasado de destruir 1.400 empleos al día con el Gobierno socialista a crear 1.500 empleos al día. No nos conformamos, por eso tenemos un programa de gobierno para seguir creciendo, para seguir creando empleo y para que lleguemos a 2020 con 20 millones de trabajadores, 20 millones de empleos. ¿Y qué sucede en Cantabria? Cantabria está débil. Cantabria, desde que gobierna el PRC con el Partido Socialista, estos son los datos de crecimiento del PIB muy por debajo del crecimiento de la economía española y estos son los datos de empleo en Cantabria, que somos la única comunidad autónoma donde crece el paro y baja el empleo. Nosotros tenemos un programa con medidas y hemos demostrado sobre todo que sabemos hacerlo, que sabemos gestionar la economía. Se acabó el minuto. Ana, a partir de ahora pueden ustedes hablar. Tienen 2 minutos adicionales cada uno, lo reparten como quieran. Bueno, no, nosotros lo que sí proponemos es habilitar soluciones que ya se han utilizado en otros países y que además han sido fructíferas, como es el contrato estable. Es decir, que un trabajador empieza a trabajar y que no tenga una fecha de caducidad. Hasta Tomás Piketty, por ejemplo, que es un economista muy pro Podemos, muy pro Unido Podemos, apoya ese tipo de contrato, ¿no? Nosotros queremos un complemento salarial para los trabajadores, para que aquellos trabajadores que tienen dificultades en llegar a final de mes, pues tengan ese complemento que se hace en Estados Unidos, que se hace en el Reino Unido y que se hace también en Suecia, independientemente de quién trabaje. Y también tenemos un plan de choque de larga duración con un cheque que vamos a dar a los trabajadores para que ellos mismos gestionen en dónde quieren aprender y qué empresas son aquellas que les pueden facilitar trabajo y no que lleguemos, por ejemplo, a los casos de los ERE de Andalucía, que es una auténtica vergüenza. No sé Bien, si por alusión de los ERE de Andalucía. Sí, bueno, por alusiones da igual. La situación de la que habla el Partido Popular de creación de empleo pues es totalmente está fuera de lugar, ¿no? Ya hemos hecho el diagnóstico al principio de la situación del empleo, sí, la situación del empleo. Pero con la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, lo único que hemos creado ha sido trabajadores pobres. En este país hay una nueva clase social
de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes. Además, el número de parados sigue en las mismas cifras y además esos parados tienen un alto nivel de desprotección. Pero es que encima esos empleos tan buenos de los que habla el Partido Popular, fijaros, 9 de cada 10 contratos son temporales, con una duración media de 54 días. Mira, el Partido Socialista no quiere esto para su país y no quiere esto para los ciudadanos. No queremos que España crezca en desigualdad, no queremos que España crezca en desigualdad a base de devaluación de los salarios, porque esa no es nuestra meta. Nuestra meta es luchar por la justicia social, es luchar por la igualdad de oportunidades. Y la justicia social y la igualdad de oportunidades hay que tener unos salarios dignos, unos salarios que permitan a la gente luchar por esas oportunidades. Por eso hablamos de que nuestra economía tiene que ser competitiva y que tiene que ser productiva. Y por eso estamos hablando que a las empresas hay que darles las condiciones para que esa economía sea competitiva. A las empresas hay que añadirles y hay que invertir en innovación, hay que invertir en desarrollo, hay que invertir, hay que añadir, tener valor añadido y, desde luego, hay que invertir en capital humano. Este país ha perdido en los 4 años del gobierno del PP mucho capital humano y además ha perdido muchísima inversión en educación, en ciencia, innovación. El Partido Popular no se ha preocupado para nada y en sus recortes, porque ha sido un recorte... Se le acabó el tiempo. Pedía la palabra Ana Madrazo. Vamos a ver, nosotros creemos en las políticas adecuadas para crear empleo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en los objetivos. Claro que queremos mejorar el empleo, la estabilidad en el empleo, la remuneración en el empleo, por supuesto, en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Lo importante es explicar cómo lo vamos a conseguir y, sobre todo, cómo lo hemos conseguido. Yo creo que todos estaremos de acuerdo también en que mejor será para España y mejor nos irá si estamos en una situación de creación de empleo que en una situación de destrucción de empleo. ¿Que hay mucho por mejorar? Por supuesto, por eso queremos seguir aplicando las políticas para que la economía siga creciendo y, sobre todo, algo clave en el programa del Partido Popular, queremos seguir bajando los impuestos a los españoles, queremos seguir bajando los impuestos a las familias y a los empresarios, queremos promocionar la inversión empresarial y no queremos asfixiar las economías domésticas. ¿Por qué? Porque en Cantabria, lo hemos visto con los gráficos, con un presupuesto que está apoyado, por cierto, también por Podemos, se está asfixiando la economía de los hogares cántabros. No hay capacidad de consumo. Subir los impuestos no es la solución para aumentar los ingresos, todo lo contrario. Si dejas más dinero en los bolsillos de los hogares, en los bolsillos de los empresarios, de los autónomos, hay mayor capacidad de consumo, se consume más, se recauda más y, por tanto, tenemos más ingresos del Estado para satisfacer las necesidades de nuestro estado de bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Y el Partido Popular, lo importante es que le avalan los hechos, porque en esta legislatura hemos hecho una reforma para bajar los impuestos por importe de 9.000 millones de euros. Eso ha producido que nuestra economía crezca, eso ha generado consumo, inversión, ahorro, ha creado empleo y, por tanto, hay más gente cotizando, más gente pagando IVA, más gente pagando IRPF y hemos aumentado la recaudación tributaria. Se acabó el tiempo, han consumido el tiempo de este bloque, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Le toca hablar a Rosana Alonso de Podemos, tiene 2 minutos y le queda 1 minuto todavía a Félix. Bueno, yo creo que lo que sí es evidente es que las políticas que han llevado a cabo el PP no sirven. No solo han sido injustas, sino que además han sido ineficaces a todas luces. Para añadir datos de los que ya se han hablado sobre cómo ha funcionado el país hasta ahora, tenemos que tener en cuenta también la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se sitúa ya en el 24%, la más alta de los últimos 6 años. Y, por ejemplo, que 1 de cada 5 autónomos está en riesgo de pobreza, el 21% de los autónomos. El tema de que sigue creciendo la economía, ¿para quién, Ana? ¿Para quién está creciendo la economía? Será para unos pocos privilegiados, porque la inmensa mayoría social sigue estando en situación de precariedad. Bajan los impuestos y ¿cómo entonces se va a invertir en servicios públicos? Los impuestos, lo que pagamos todos, es para invertir en servicios públicos. ¿Cómo se puede hacer las dos cosas a la vez? Es imposible. Y el consumo se consigue cuando la gente tiene un sueldo estable, cuando tiene seguridad y estabilidad, cuando tiene un salario mínimo interprofesional digno, un salario que le permite consumir y movilizar la economía.
Hay que tener en cuenta también que el porcentaje de ingresos fiscales respecto a su PIB en España es del 38%. En países como Dinamarca o Finlandia son del 54 y 56%. Nosotros queremos llevarlo al 41% en 2019, que es aumentarlo solamente 3 puntos y ya va a ser un avance importantísimo. Segundos, todavía le quedan 30 segundos. Félix Álvarez. Pues mira, 18% de paro en los últimos 30 años con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Esa es la realidad, inamovible. 7 millones de españoles que no llegan a final de mes y que algunos pasan por Cáritas. Esa es la realidad inamovible. Luego tenemos a Podemos, que no le he oído decir ni una sola propuesta sobre el paro. Nada más que crear paro a través del Estado, pero ni una sola propuesta. Contrato estable, como apoya el ministro de Guindos, como apoya Piketty, como apoya Felipe González, un complemento salarial para que gente que gana menos de 655 euros y que tenga 2 hijos puedan pasar a ganar 1.200 euros, 250 euros más a través del complemento salarial y 150 más por hijo a través del plan de pobreza infantil y plan de choque contra los parados de larga duración. Vuestro modelo, los del PP y los del PSOE, nos aburren porque nos han llevado donde estamos. Y los de Podemos pues nos llevan a la situación de Grecia. Nosotros planteamos cosas que han sido probadas y demostradas en países de nuestro entorno que son europeos y modernos. Para el tiempo, no le queda tiempo más que 30 segundos a Rosana Alonso. El resto si quieren intervenir, tiene que ser a través de interrupciones breves. Ya saben cómo son las normas que nos hemos dado. Entonces, si lo quiere consumir, Rosana... Sí. Destacar como medida concreta, muy importante, el plan de transición energética, que nos llevaría a ocupar un montón de 200.000 puestos de trabajo para la gente de la construcción, para rehabilitar las viviendas y conseguir que exista una adecuación a la sostenibilidad y a la energética. Y por otra parte, nos ahorraría importantes cantidades de dinero en base al ahorro energético. Tenemos que pasar al siguiente bloque. No Ana. puedo ni 2 segundos. Es que si no, nos vamos. Ana, nos vamos. Yo también tendría Mire, le dejo si quiere, como tiene un minuto a continuación, un ejercicio de habilidad. Bueno, pasamos. Es que puede utilizar el minuto que tiene para lo que quiera después. El siguiente bloque, en principio, según las normas que nos hemos dado todos, insisto, es sobre política, grandes líneas programáticas y corrupción / regeneración. Tiene la palabra Ana Madrazo, del Partido Popular. Bueno, nosotros creemos en el diálogo y en la negociación para afrontar una próxima legislatura que nos supone grandes retos a todos los españoles. Nosotros no ponemos líneas rojas, nosotros no odiamos a nadie, nosotros queremos pactar, hemos ofrecido desde el principio una gran coalición con los partidos constitucionalistas, porque creemos que España ha sido capaz en estos 37 años de democracia y de constitución, de crecer, de progresar, de tener mayor bienestar y, por tanto, creemos en la capacidad del diálogo y la negociación para llegar a acuerdos que permitan dar estabilidad y moderación a este país. La alternativa de un gobierno de izquierdas radical, como el modelo que ofrece Podemos, ha sido un modelo económico, social y político fracasado siempre que se ha implantado en cualquier país. No conocemos ningún país que con esas políticas haya progresado y, por tanto, nosotros seguimos apostando por esa gran coalición. Los cántabros saben a quién voy a votar para presidente de Gobierno. Yo me gustaría que hoy hicieran todos un ejercicio de transparencia y dijeran a quién van a votar para presidente del Gobierno. Correcto. En especial Ciudadanos, que votó a Pedro Sánchez. Se acabó el tiempo, gracias Ana. Porto Gallego. Bien, pues la ideología del PSOE es la que ha mantenido y la que lleva defendiendo desde hace 137 años. El PSOE tiene los mismos valores y principios para transformar la sociedad y nuestra ideología está al servicio de las personas. Otros no pueden decir lo mismo. Se trata de que los ciudadanos tengan oportunidades para poder vivir con dignidad. Nuestro rasgo, el rasgo de nuestra ideología es reforma compatible con la economía del mercado y siempre yendo hacia un ideal de progreso. Esa es nuestra ideología. Si queremos que España siga progresando al ritmo que lo hizo, como progresaron los ciudadanos desde que el PSOE entró a gobernar en el año 1982, hay que votar al PSOE, porque el PSOE es el único que ha sabido hacer progresar este país. Se han fortalecido las políticas de igualdad, se han defendido la libertad de las personas, se ha luchado contra la violencia de género, se ha fortalecido los derechos básicos, se ha creado la educación y la sanidad universal. Eso es fundamental para el PSOE. La desafección de la política... ¿Ya está? Un minuto exacto. Un minuto exacto. Rosana Alonso, Podemos.
Bueno, pues en estas elecciones elegiremos entre el polo del inmovilismo y la regresión democrática, representado por el PP, y el del cambio democrático, que representamos todas las fuerzas y toda la gente que conforma esta candidatura, Unidos Podemos. Queremos recuperar un país que crezca sin que nadie se quede atrás, que modernice, que cambie su sistema productivo, que proteja a los ciudadanos y traiga a sus jóvenes más preparados. La patria es la gente y necesitamos un país para la gente. Queremos terminar con la corrupción por la que una minoría privilegiada ha secuestrado nuestras instituciones, dejándonos desprotegidos y paralizando el progreso de este país. Tenemos que dar un paso hacia el futuro. Hace falta cuidar a nuestra gente y ponerse firme con los privilegiados. Vemos en el PSOE como un aliado para desempatar en favor de la gente y construir un gobierno de cambio democrático en este país. Y también mencionar a todas las personas que construyeron lo mejor de lo que hoy tenemos y la minoría que la minoría nos está desmantelando instituciones, estado de bienestar, democracia. Las conquistas de aquel tiempo nos sirven para construir ahora un país mejor. Félix Álvarez, Ciudadanos. Bueno, pues 2.000 imputados, 130 causas que suman 8.000 millones, se los reparte muy bien el PP y el PSOE. Las cajas de oro saqueadas, aquí también entraba el Izquierda Unida y las tarjetas Black. Nosotros vamos a quitar los aforamientos políticos, lo vamos a hacer. Nosotros vamos a eliminar a los indultos por corrupción, como ha hecho el PSOE y el PP, con la gente de Convergencia y Unión. Nosotros vamos a eliminar los chiringuitos políticos, vamos a eliminar el Senado, vamos a eliminar las diputaciones. De cada 10 euros que entran en las diputaciones, solo llegan a los pueblos 2 euros, el resto se gasta entre la gente de la Diputación, de los cuales entre el 50 y el 70% de la gente de la Diputación son contratados a dedo, no son funcionarios. Nosotros no queremos que nos financie Venezuela ni Irán, nosotros, aunque no sea ilegal, pero me parece totalmente inmoral, ni estamos con partidos como Izquierda Unida que deben 11 millones a los bancos, aunque luego nosotros nos acusan de ser los del IBEX 35. Nosotros vamos a quitar la grasa al Estado. Le vamos a quitar las duplicidades y vamos a hacer que ese dinero se invierta realmente en los ciudadanos. Se le ha acabado el tiempo. Félix ha mencionado a todo el mundo, con lo cual no sé quién quiere responder. No tenemos por qué seguir ahora el orden, ¿eh? O sea, que quien quiera... Bueno, como quieras. ¿Yo? Sí, Ana, sí. Bueno, al representante de Ciudadanos, Félix Uco, tengo que decirte una cosa. Acabáis de llegar. Es muy bonito venir aquí a descubrir América cuando hay mucha gente... políticos, muchos cargos públicos que han dado muchas horas de su vida para que hoy tengamos las cotas de bienestar que tenemos. Yo seguro que no conoces a Nazaret Quijano, es una concejala de Logroño que solo estuvo, de Ciudadanos, de tu partido, que solo estuvo 6 meses en el cargo y que está acusada de apropiarse indebidamente de un dinero. La naturaleza humana, por desgracia, la naturaleza humana, no me interrumpas, la naturaleza humana, pues la corrupción no la ha inventado el PP, es intrínseca a la naturaleza humana, es una minoría y hay que atajarla y hay que luchar contra ella con medidas contundentes, con medidas eficaces como las que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular, por cierto, sin el apoyo del resto de los partidos. Todo el que esté en política acusado de corrupción, fuera de la política, eso lo ha hecho mi partido. Y Rosana, lecciones de democracia por parte de Podemos, me mereces todo el respeto como persona, pero tu formación política no ha condenado todavía que haya en Venezuela presos políticos. Todavía no les he oído condenarlo. Cuando condenen ese tipo de actos, ese tipo de situaciones, entonces tendré un cierto respeto político por tu formación. Bueno, la verdad es que se nos está acusando de la misma manera, tanto a un partido como a otro, de corrupción y de tener corruptos en el partido, Félix, pero para nada. Desde luego, si algo hemos podido ver en esta legislatura son todos los escándalos de corrupción que están asolando al Partido Popular. Que es verdad que pueden asolar tanto al Partido Popular como a otros partidos, ¿no? Por las personas, como has dicho. Pero lo importante de esto es cómo se comportan los partidos ante estos escándalos de corrupción. Y desde luego, que el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, lance un SMS al señor Bárcenas, por cierto, senador del Partido Popular, el senador más votado, por cierto, senador popular, eso ya denota, ¿no?, cómo se comportan los diferentes partidos a la hora de evitar o de luchar
contra la corrupción. No solamente eso, Bárcenas, sino que el Partido Popular durante toda esta legislatura ha estado entorpeciendo la labor de los jueces. No solamente entorpeciéndole, sino que además les ha retirado muchísimos recursos, ha habido muchísimos recortes en la justicia y además la última reforma de enjuiciamiento, del enjuiciamiento judicial resulta que lo que hace es reducir en 6 meses todos estos casos, con lo cual pues va a haber muchísimos procesos que van a poder caducar o prescribir, con lo cual muchísimos corruptos van a quedar sin tener juicio y sin devolver lo que estaba. El Partido Popular no es un ejemplo para nada de lucha por la corrupción, al contrario, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la lucha contra la corrupción. El Partido Socialista ha firmado un código ético. Todos nuestros cargos públicos, nuestros cargos orgánicos, firmamos un código ético, pero muy, muy estricto, de tal forma que nada más anunciarse la apertura del juicio oral, vamos a tener que dimitir. Pero no solamente eso, sino que hemos llegado a más. Cualquier cargo público en listas electorales imputado se tiene que dimitir. Y que un código ético que además ha tenido la aprobación de Transparencia Internacional. Es el único partido que la ha hecho. Ana Madrazo tiene que responder, Sí, teniendo en Puerto. cuenta, candidata, que le quedan 20 segundos para este bloque. Puerto, yo siento tener que decirte eso, pero lecciones de quien no ha aprobado las asignaturas las justas. Y en temas de corrupción, sabes que tú de los que estamos aquí eres la única que tienes un proceso judicial pendiente, lo sabes perfectamente. Toda tu corporación está imputada y tú estás camino. Entonces, claro, que me des lecciones Sí, puedo, sobre mira, eso, puedo darte pues no las lecciones, admito, puedo porque darte como no lecciones, se aprobó la puedo darte- asignatura, puedo darte estás lecciones capacitada para porque dar el lecciones. comportamiento de unos es totalmente ¿Sabes? Y diferente siento a los de tener que no, decirte eso, porque no, sabes que te aprecio. No, pero es que no claro, es verdad. no eres creíble. No Lo me siento. aprecias porque estás utilizando algo que sabes perfectamente que no es nada. Yo también podría decir que aquí hay alguien que está en Lo la que se lo dirá sala, un juez. que aquí hay alguien que está en la sala, Eso que lo por tendrá que tener decir un juez, comportamiento no en tú. su Eso lo ayuntamiento, tendrá que decir en un juez. Astillero también ha estado condenado Candidatas. Eso lo y tendrá también que está decir un aquí. juez. Y también Candidatas. está Eso lo aquí dirá un y juez. también está contigo. No, No, candidatas, eso lo dará un por favor. juez, No, pero por no favor, es es lo que nos- mismo. Candidata, No es lo una mismo cosa es el llevarse dinero a casa, Puerto, el robar, Puerto, por favor. el robar ¿Tienes un como procedimiento el Partido judicial Popular, abierto o sí, no? Yo hay no un le tengo, procedimiento y judicial, ninguno de los que están hay aquí, una- creo. No hay ni una Así que eres la investigación menos todavía. indicada. Todavía Después ni una el juez investigación. dirá lo que tenga que decir. Correcto, bueno, no vamos a interrumpirnos así porque entonces no se entiende nada. Yo que he estado en unos cuantos debates, cuando juntas a PP y PSOE es lo que pasa siempre. O sea, al final era previsible, esto es pero ya lo está, que- bien, está claro. Yo creo que cada uno ha dejado claro su punto. Todavía han agotado, por supuesto, el tiempo, entonces cada una todavía tienen Un tiempo. poquito más, ¿no? Porque mientras ellas se enzarzan, pasa el tiempo. Sí, lo que pasa es que se lo quitan ustedes mismos para después, no. en los mismos bloques. Yo tengo todavía No, unos nos 2 minutos. enzarzamos. Efectivamente, todos, Félix, efectivamente, hay dos Todos nos minutos. enzarzamos. Entonces, Rosana Alonso. Rosana Alonso, Sí. Rosana Alonso. Bueno, por una parte, decir una vez más que cuando se hacen acusaciones, a donde hay que ir es a los tribunales. Si creen que se ha cometido algún delito o que hay algo que decir sobre algún tipo de financiación, una vez más podéis ir a los tribunales para que una vez más, después de 5 querellas echadas abajo, vuelvan a ser así. Para ambos casos entiendo que es más fácil hablar de otros países e irse a Venezuela en lugar de hablar de los problemas de la gente, de los españoles, que es lo que nos importa, porque las propuestas que tenemos sobre corrupción concretas es aumentar los plazos de prescripción de delitos para que los corruptos no se vayan de rositas, prohibir las puertas giratorias y regular los lobbies para que los representantes de la gente estén solo al servicio de la gente. Exigir transparencia radical a partidos y fundaciones políticas, limitar préstamos bancarios y donaciones privadas y auditar y hacer públicas las cuentas de las administraciones públicas. Félix Álvarez. Ana, acabamos de llegar. A ver si vosotros os acabáis de marchar ya, porque no tenéis jaleo montado ahí. Lo dirán los españoles. Habrás tenido que rebuscar mucho para encontrar un caso de corrupción en Ciudadanos y te diré que la persona que me ha nombrado está en la calle. Está en la calle. A ver si hace lo mismo con Rita Barberá y toda la retaíla de gente que tenéis a la espalda. En los organismos oficiales tenemos un 9 sobre transparencia. Y, querida Puerto, es que el caso de los seres son miles de millones de euros. Son miles de millones de euros. Sí, pero el Y a mi comportamiento compañera es de Podemos, totalmente a mi compañera de diferente. Podemos, por favor, no me interrumpas, que yo no quiero perder el tiempo en discusiones. Mi compañera de Podemos, no digo que sea ilegal, es inmoral que habéis recibido 7 millones la Fundación CEPS. Está demostrado que es así. Demostrado. Iros a la Asamblea Venezolana y lo explicáis como dijeron allí. Ana, no, nos hemos quedado sin tiempo. Tiene tiempo Rosana y Félix, simplemente. Destacar, como he dicho antes, que hay que cerrarle definitivamente las puertas a la corrupción
y en esa medida señalar, que esto es muy importante, que según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia, la corrupción tiene un coste total de casi 90.000 millones de euros cada año, que es con lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Esto es lo que podríamos haber invertido en todos los recortes que se han aplicado a la sanidad, a la educación y a la dependencia, por poner ejemplos de los elementos básicos que necesitamos la ciudadanía. Bueno, cuestión de orden. ¿Félix Álvarez puede continuar o sumar el tiempo para después? No, ¿Quiere continuar? no. Y luego les refresco las normas que hemos acordado. Quiero que se poner las propuestas de ciudadanos en la mesa, como la separación real de poderes, como hacer una protección de testigos para aquellas personas que sean capaces de denunciar casos de corrupción, y como que no pasó como la señora Ana Garrido, que denunció en Boadilla el caso Gürtel y se le hizo la vida totalmente imposible. A Podemos, a mí me parece muy bien que regeneréis, pero a ver si dejáis de enchufar a gente en los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona, porque la lista supera las 50 personas ya. O sea que vamos bien con esto del cuñadismo, que no le llamáis a vosotros y tenéis ahí una buena retahíla. El partido que está acusado aquí de corrupción a nivel general es el Partido Popular, el que borró 36 veces los discos duros de la contabilidad del Partido Popular fue el Partido Popular. El que financió de manera ilegal su sede fue el Partido Popular, y el que cobra sobresueldos, según un señor que se llama Bárcenas, que estuvo aquí en Cantabria y que fue tesorero durante muchos años, fue el señor Mariano Rajoy. O sea, yo la verdad que cuando os ponéis a discutir, pues acaba apareciendo lo que realmente sois, dos partidos antiguos, dos partidos que estáis hasta las cejas de corrupción, y que aquí hay gente que creemos que tenemos las manos limpias y que vamos a aplicar políticas de corrupción sensatas y honestas. Se acabó. A ver, les recuerdo a ustedes y a las personas que nos están viendo y escuchando. Después del primer minuto inicial de cada bloque, hemos terminado, estamos a la mitad del bloque, después del minuto inicial, cada uno de ustedes tiene 2 minutos para gestionarlo como quiera. 2 minutos, que yo voy a controlar y les voy a informar, yo les voy a ayudar en cada momento. Las interrupciones son admisibles y son útiles, las entendemos útiles como lo que comentaba al principio, una frasecita, 2 frasecitas y ya. Y a partir de ahí cada uno deja de hablar cuando quiere, teniendo en mente que tiene 2 minutos adicionales en cada bloque. Por ser puristas, le quedan 15 segundos a Rosana Alonso, que si quiere puede sumar al siguiente. Sí, lo sumamos al siguiente. Sumamos al siguiente bloque, que comenzará, siguiendo el orden del sorteo de nuevo Félix Álvarez de Ciudadanos, es el dedicado a las relaciones entre Cantabria y Madrid, Cantabria y Gobierno de la Nación. 1 minuto inicial. Félix. Bueno, pues esperemos que a partir de ahora las relaciones que haya con Madrid sean fluidas y no se limiten a espectáculos, no se limiten a shows matinales, y que por fin haya un interlocutor en Madrid que representa a los cántabros, porque es que aquí parece que cuando la gente va a Madrid o cuando las cosas se traen de Madrid o se consigue financiación para cualquier proyecto de Cantabria, lo tienen los partidos políticos. Yo he conseguido esto para Valdecilla, yo he conseguido esto para las autopistas. No, eso lo hemos conseguido todos los cántabros, y el dinero es de todos los españoles y de todos los cántabros. Parece que cuando hace algo el Partido Popular ponen el dinero ellos, o cuando lo hace el Partido Socialista parece que han sido ellos los que han puesto la pasta. No. En Madrid tenemos que tener una representación seria, honesta, tener un diálogo con nuestros partidos que nos permita tener cierta libertad de voto en el Parlamento y no someternos, como se someten sobre todo los partidos tradicionales, a una disciplina de voto que al final acaba siempre pasando por encima de Cantabria. Tiempo. Rosana Alonso, Podemos. Bueno, pues en este nuevo proyecto de país que ya está en marcha, que vamos a llevar a cabo, los cántabros y las cántabras debemos participar activamente, porque es un momento histórico y lo merecemos. A lo largo de mucho tiempo, demasiado tiempo, los grandes partidos se han comportado en demasiadas ocasiones como el hombre del tiempo, no nombrando a Cantabria. En esa medida necesitamos que nuestro corazón lata con fuerza en Madrid, que seamos vistos, que estemos presentes y que podamos construir un país justo y soberano junto con el resto de las comunidades autónomas. Somos sujetos activos que vamos a estar en esa construcción de país, y para ello tenemos que escuchar a la gente, a la sociedad civil, a los movimientos sociales y a las plataformas y a todas las organizaciones de la gente que aquí en Cantabria están reclamando sus derechos y sus necesidades, y debemos ser esa correa de transmisión para llevarla a Madrid y llevar a cabo cada una de estas demandas. En ese sentido, desde Podemos llevamos 2 medidas en nuestro programa, que son la reindustrialización de la comarca del Besaya y Campó y la prohibición del fracking, que ya desarrollaremos.
Correcto. Porta Gallego, Partido Desde Socialista. luego no es lo mismo que haya un partido que otro en Madrid con la relación con Cantabria. Los gobiernos socialistas se han notado, cuando han gobernado los socialistas se han notado las inversiones en Cantabria y se ha notado el aumento de desarrollo en Cantabria. Las propuestas concretas que traemos y que llevamos los socialistas y que trabajamos de forma honesta y responsable, ya llevamos 4 años trabajando de forma honesta y responsable, aunque algunos no lo crean, es reclamar al Gobierno la reindustrialización de la comarca del Besaya, una zona de urgente reindustrialización que desde el Gobierno de Rajoy se ha ido negando por 3 veces y que incluso los diputados y diputadas cántabras del Partido Popular han votado en contra. Nuestro compromiso es invertir en la comarca de Torrelavega 10 millones de euros porque creemos que tenemos que modernizar el aparato productivo del Besaya. Pero también tenemos que acelerar la puesta en marcha del tren de altas prestaciones, fundamental Santander-Madrid, un tren de viajeros y de mercancías con el que vamos a poder competir con regiones vecinas. Es importante acelerar porque hemos perdido 4 años. Conexión ferroviaria con el País Vasco para enlazar Europa aprovechando los corredores transeuropeos y también la importancia estratégica del puerto de Santander. Ana Madrazo. Bueno, solo un comentario a lo que dijo Félix de la disciplina de los partidos. A mí me gustaría saber si él va a ser disciplinado también con Rivera, que sea honesto con los cántabros, que les diga a quién va a ser presidente. Madrid-Cantabria. Para nosotros lo más importante, primero, es garantizar las pensiones del futuro de 130.000 pensionistas que en Cantabria puntualmente y mes a mes cobran una pensión. 1 de cada 3 cántabros cobran una pensión. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un sistema de financiación autonómica del que nadie ha hablado, porque nosotros creemos que es importante fortalecer ese sistema autonómico mediante una financiación adecuada. Para Cantabria es importantísimo. Somos una región pequeña, con población envejecida, con población dispersa y necesitamos una buena financiación de nuestra sanidad y de nuestra educación, porque si no sería absolutamente insostenible. En infraestructuras, por supuesto, me alegra que Puerto lo haya mencionado, apostamos y ha habido un compromiso claro de Madrid, del Gobierno del Partido Popular, con el tren de altas prestaciones para mercancías y para viajeros y queremos llegar en 3 horas a Madrid lo antes posible. Pues bueno, para continuación. No sé, pensaba que el AVE ya había llegado, ¿no? En fin, la culpa de Madrid es de Madrid, del paro interanual, claro. La culpa de que la renta de los cántabros haya quedado en 7,8 es de Madrid también, la más alta de España. Y por cierto, el fracking, ¿sí o no al Partido Popular? Porque aquí dices una cosa y otra. Sí, claro, claro. Al fracking hemos hecho una ley en Cantabria, tú lo sabes perfectamente, para prohibirla. No queremos fracking en Cantabria, por eso el Gobierno del Partido Popular hizo una ley para prohibirlo. Otra cosa es que luego se recurriera al Constitucional y el Constitucional haya dicho que es inconstitucional. En otros territorios de España tienen autonomía suficiente e instrumentos territoriales urbanísticos para poder legislar sobre la materia. Nosotros en Cantabria no queremos fracking. Bueno, en otro orden de cosas, el Partido Socialista va a salir a ganar y va a votar a su presidente, como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del Gobierno de España y Pedro Sánchez va a ser, y el PSOE, el que va a asegurar realmente una sanidad pública y universal que ha sido recortada en más de 20.000 millones de euros en estos 4 años, el que va a asegurar una educación pública de calidad que ha sido recortada en más de 10.000 millones de euros, con disminución en las becas, con disminución de profesores, donde hay una LOMCE que ha sido, bueno, la ley más protestada de toda la democracia y de toda la legislatura. Y cuando hablamos de pensiones, también de los pensionistas cántabros, hombre, habría que tener un poco de cuidado, porque lo que ha pasado con las pensiones es que a los pensionistas se les ha empobrecido. El Pacto de Toledo ha sido un fiasco, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, lo que ha hecho ha sido romper el Pacto de Toledo y de forma totalmente unilateral ha hecho una reforma en las pensiones que lo que hace es empobrecer a los pensionistas, porque para el 2000, no sé si para el 2035, resulta que están los mismos presupuestos para pensiones que para el 2013. El Partido Popular lo que pretende con las pensiones es estimular a los planes privados de pensiones claramente. Y en este momento tenemos pensiones que lo que el Partido Popular dice que les ha subido y que son sostenibles, se han subido 0,25% al mes, que son aproximadamente no llegan muchas veces ni un euro. Tenga en cuenta
Partido Popular y Partido Socialista, que tienen menos tiempo en este bloque por la discusión de antes. No es una penalización, es que se gastaron un poco de tiempo. Bueno. Ana, yo le daría, tiene 1 minuto 10 segundos todavía, Puerto ha terminado su tiempo, le daría la palabra a Rosana por equilibrar, pero si quiere... ¿A mí cuánto me queda? Tiene 1 minuto 10 segundos, 1 minuto 10. Rosana. Bueno, lo que está claro es que durante los últimos años, con los gobiernos del PP al frente del Estado y de nuestra comunidad, Cantabria solo ha perdido capacidad económica y productiva. No se han realizado inversiones importantes y nuestros jóvenes, es una realidad, están condenados a emigrar. De hecho, está bajando cada vez más la población de nuestra comunidad autónoma. El Gobierno del PP, además, ha incumplido algunas de sus promesas. Iban a invertir en Valdecilla, orgullo de los cántabros, y, sin embargo, esa financiación no llegó nunca y se ha troceado nuestro hospital para entregarlo en manos de una constructora. Proponemos, como decía antes, las demandas que la gente nos ha pedido, la reindustrialización sostenible de la comarca del Besaya y de Campoo, con una inversión adecuada, con 250 millones, 225 para Torrelavega, para la zona del Besaya, 50 para la zona de, 25 para la zona de Campoo. Queremos no al fracking, ni aquí ni en ninguna parte, pero prohibir completamente que los gases contaminen nuestra tierra, y efectivamente queremos saber también por qué el PP decide unas cosas en Cantabria y vota otras en Madrid. Y también es cierto que estamos comprometidos con llevar adelante el tren de altas prestaciones que se aprobó en el Parlamento de Cantabria, Santander, Cantabria, Madrid. Por otra parte, es muy importante otro punto que propuso Podemos en el Parlamento de Cantabria y que también se aprobó en el Parlamento, y es el hecho de regenerar, de reformar la red de cercanías de trenes de Cantabria. Bueno, pues unos 20 segundos le quedan más o menos a Rosana. Félix. Bueno, es que, no sé, el Partido Popular y el Partido Socialista han gobernado esta región durante mucho tiempo y así está la región, que se desangra. Lo que hay que hacer es un plan integral, industrial, como por ejemplo tiene Navarra o como por ejemplo tiene La Rioja, dejarse de partidismos y de particularismos. Aquí cada uno va por su lado, hace la guerra por su cuenta y así no vamos a ningún lado. Claro que hay que reindustrializar la zona del Besaya, pero tiene que ser un compromiso regional, nacional y europeo. Aquí parece que cada vez que llega uno lo hacen todos sin contar con los demás, y cuando llegan los otros vuelven a tumbar todo lo que habían hecho los anteriores, y así no vamos a ningún lado. Ana, bueno, a base de repetir mentiras, algo no se convierte en verdad. En este país, en lo que ha habido ajustes importantes ha sido en dos cuestiones: empleo público y inversiones. Es verdad, eso no lo podemos negar. Ahora, el estado de bienestar, hemos marcado unas líneas rojas desde el principio para que no afectara a los ciudadanos ni en la sanidad, ni en la educación, ni en los servicios sociales. Y es mentira todo lo que decís sobre los recortes, porque vuelvo a tener que sacar el cuadro y los datos oficiales. Se gastan 50.000 millones de euros más que en el año 2007 en protección social. Entonces, por decir mentiras, yo digo que lo mejor para los cántabros es mirar a Valdecilla. Tenemos un hospital nuevo con dinero del Estado, Rosana, financiado con dinero del Estado, y que es un lujo para Cantabria. Y, por tanto, bueno, pues no tienen más que mirar eso. No se han cerrado colegios, al contrario, se han abierto. La educación ha mejorado. Tenemos programa bilingües para 10.000 niños cántabros. Y en cuanto a infraestructuras, pues el tren de altas prestaciones seguimos apostando. La autovía Solares Torrelavega, que paralizó que paralizó las obras el Partido Socialista, la hemos retomado y la hemos terminado. Y la industria, ¿cómo no vamos a apoyar la industria? Bueno, ¿cómo no vamos a apoyar la industria? Claro que sí. El Partido Socialista y el Partido Popular han terminado su tiempo, le quedan 20 segundos a Podemos y más de un minuto a Ciudadanos todavía. Entonces, como quieran. Yo quería puntualizar que la educación ha mejorado, es como vivir, es decir, que estás viviendo en otro planeta. O sea, la educación, los recortes han afectado duramente no solamente a los docentes, a los recursos humanos y materiales, sino también, lógicamente, al alumnado de esta comunidad autónoma en la educación pública, muy especialmente, y no se ha escuchado a la gente cuando se ha pedido en las calles. Félix.
Bueno, hablando de la educación, que también es algo muy importante, nosotros queremos y vamos a proponer un pacto nacional por la educación. Desde que hemos recuperado la democracia ha habido 7 reformas de leyes educativas, 7. Aquí cada uno que llega hace la suya y deroga la anterior. Yo creo que estamos apostando por el futuro de nuestros hijos. Tenemos que invertir en educación, tenemos que cambiar esa tendencia que los viejos partidos tienen de tirarse los trastos a la cabeza y de no llegar a acuerdos en cuestiones fundamentales que los ciudadanos saben que no tienen que ser partidistas. Os da exactamente lo mismo. Llega uno, deroga lo anterior. Llega el otro, deroga lo anterior. Así no vamos a ningún lado. Necesitamos aportar por la educación, sobre todo por nuestros profesores, que tienen que ser los mejores profesores del mundo, darles el reconocimiento que se merecen, hacer un MIR de profesores. Tenemos los mejores médicos porque hay un MIR de médicos que, además de cuando salen de la universidad, se preparan. Uno no sale de la universidad y se pone a operar cabezas. No, se prepara también a través de un MIR. Y queremos que nuestros profesores, porque está demostrado a nivel internacional que los mejores sistemas educativos son aquellos que tienen a los mejores docentes. Apostemos por nuestros docentes. Les tengo que agradecer a todos, la verdad, el esfuerzo. Sé que no es fácil, pero estamos bastante por el tiempo, o sea que se está portando bastante bien, se lo tengo que agradecer. Vamos a empezar entonces el cuarto y último bloque temático. Si no me equivoco, tiene que empezarlo Ana, ¿verdad? Sí. Bueno. Eso es, sobre contexto internacional y Bruselas, PAC, sector primario y demás. Un minuto. Vamos a ver, tenemos un contexto internacional y lo estamos viviendo especialmente estos días y además quiero condenar los atentados terroristas que se han sucedido en Orlando y en Francia en estos días. Muy difícil, muy complicado. Se plantea también el Brexit y Europa para Cantabria significa mucho. Significa que sigamos con la recuperación económica, significa ayudas para nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Y la izquierda radical propone un enfrentamiento radical con Bruselas. ¿Dónde acabó Varoufakis? Pues ahora está dando conferencias. Porque Europa no admite bravatas, no admite órdagos. Europa tiene que confiar en un gobierno que va a gestionar con sensatez la economía para que nos den más plazo para ajustar nuestras cuentas públicas, como de hecho le han dado al gobierno del Partido Popular, porque genera credibilidad, porque genera confianza. Desde luego Europa no se puede ir con órdagos que no se pueden cumplir. Por tanto, tenemos en el horizonte retos importantísimos y nosotros apostamos por Europa y queremos seguir en Europa. Bien, pues necesitamos otra Europa. El Partido Socialista apuesta por otra Europa. Una Europa que se indigne y que responda adecuadamente ante los dramas humanitarios que estamos sufriendo y que están sufriendo miles de personas. Y una Europa con gobiernos comprometidos. España debe volver a recuperar su presencia internacional y ser un referente en la Unión Europea, que hasta ahora no ha sido. El gobierno español ha sido un mandado del gobierno alemán especialmente. Por lo tanto, debemos ser referentes en Europa, debemos ser referentes en solidaridad internacional y nuestra acción exterior debe ayudar a la internacionalización de nuestro modelo productivo y así, además, articular nuestra política energética. Y además tenemos que establecer un marco adecuado para mejorar los derechos de nuestros ciudadanos en el exterior. Con respecto al déficit, hombre, ha llegado tarde el gobierno español con respecto a la flexibilidad del déficit, pero lo que proponemos es que un presidente socialista vaya a Europa y negocie una nueva senda en el cumplimiento del déficit, porque sí estamos a favor de la estabilidad presupuestaria, pero con otro tipo de flexibilidad. Necesitamos que haya un gobierno socialista junto con Portugal, junto con Francia. Bueno, pensamos que es evidente que ahora estamos viviendo una crisis de la familia europea. Ante esto, creemos que es necesario ser europeístas al mismo tiempo que somos soberanistas porque somos demócratas. Si hay algún problema con las instituciones de la Unión Europea y también con los dispositivos administrativos de los Estados, es el vaciamiento de las atribuciones soberanas. Cada vez hay menos instituciones y dispositivos administrativos, tanto en la Unión Europea como en los Estados de la Unión, en donde quienes deciden son los ciudadanos. Por eso, pensamos que hay que recuperar la idea de Europa asociándola a lo que en su día la hizo atractiva para los pueblos del sur: estado del bienestar y garantía, respeto por los derechos sociales. La Unión Europea, una Unión Europea, queremos, más democrática y con más instituciones que representen a los ciudadanos. De lo contrario, estaremos sembrando las condiciones para el surgimiento y alza de fuerzas reaccionarias, lo cual nos preocupa mucho.
Bueno, pues nosotros estamos evidentemente a favor de la política común antiterrorista europea, somos socios de la OTAN y estamos totalmente de acuerdo con las decisiones que se tomen allí. Me sumo a la condena evidentemente de los atentados, queremos una política común antiterrorista con los refugiados, un tema muy delicado, queremos consolidar y avanzar en la construcción europea, que haya una también consolidación fiscal y avanzar en ese tema. Nosotros sí queremos a Europa. El señor Garzón de Izquierda Unida acaba de decir hace unos meses en su congreso que quieren romper el euro y quieren salir de Europa. Eso no lo digo yo, eso lo dice el señor Garzón. Y eso lo decía Pablo Iglesias en 2013. Lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto más socialistas y más socialdemócratas que la sirenita de Noruega. Bueno, pues nosotros queremos avanzar en la Unión Europea, somos partidarios, somos europeos, tenemos la conciencia europea que a algunos les falta y además para ser europeos también queremos ser nacionales y queremos avanzar en la unión de los españoles y no ir proponiendo por ahí referéndums de ruptura y de independencia que lo único que pueden hacer es erosionar esa unidad de todos los españoles. Nosotros, por supuesto, creemos en el proyecto europeo y tenemos retos importantísimos. Uno de ellos, acoger a los refugiados, porque es muy bonito utilizar el sufrimiento de la gente para hacer política, pero tenemos que tener los medios suficientes para poder acogerlos. ¿Ustedes creen que ahora mismo en España, con una tasa del 20% de paro, con muchos jóvenes que no encuentran empleo, podemos acoger a todo el que nos venga? Pues nos encantaría, pero es imposible, hay que ser realistas. ¿Qué está haciendo la política de Merkel? Ha sido equivocada en el tema de los refugiados. Con ese mensaje que ha lanzado de venir todos que os acogeremos, ha generado un problema en las fronteras serbias, en Macedonia, en Turquía, en Italia, en Grecia. Los países del norte, que son mucho más ricos, tienen que hacer un esfuerzo adicional de acogimiento de los refugiados y de todos los inmigrantes que se juegan muchas veces la vida, que además son utilizados por las mafias y muchas veces no pueden llegar a España. Todo eso se conseguirá con la máxima cooperación internacional, pero siendo también realistas. España es un país acogedor, pero podemos acoger a los que podemos acoger y, por supuesto, cumpliremos nuestros compromisos, que los tenemos dentro de la Unión Europea, para acoger a los refugiados que nos corresponden. Pero pedimos a los países del norte más ricos que España que hagan un esfuerzo adicional para acoger a esos refugiados. Bueno, a mí el discurso, lo que acaba de decir Ana, me parece un discurso xenófobo y demagógico, porque no estamos hablando de que los inmigrantes nos están compitiendo en el paro con los ciudadanos, sino que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas, estamos hablando de los derechos de las personas y, desde luego, ligar el acogimiento de personas que están huyendo de la guerra, que están sufriendo todos los efectos de la guerra, muchas veces causados por gobiernos europeos y por gobiernos americanos. Ligar eso a que están compitiendo en el paro me parece que incita incluso a la xenofobia y a la demagogia. Pero es que el gobierno español no está cumpliendo. Claro, lo digo yo porque lo estoy oyendo en este momento y porque incita. Y ligar, desde luego, y decir que el gobierno español está cumpliendo con una serie de compromisos de acogida a los refugiados. Hombre, yo no sé cuántos refugiados han acogido en estos últimos, no sé si 18 o 19 refugiados, con lo cual no creo que haya tenido ningún esfuerzo. El gobierno del Partido Popular ha pasado olímpicamente, no le interesa el acogimiento de las personas. En cuanto, sí, lo digo yo, en cuanto a la confianza que está despertando el gobierno del Partido Popular en Europa, hombre, estamos pendientes de una multa. La Unión Europea ha impuesto una multa al gobierno de Rajoy porque no ha cumplido el déficit, porque tenemos una deuda por encima del 100% del PIB. Esa multa, que lo único que ha logrado ha sido retrasarla para después de las elecciones, porque es que Rajoy ha prometido... Es que Rajoy ha prometido... ¿Queréis que se cumpla o que no? ¿Pero vais a recortar o no vais a recortar? A la gente. ¿Vais a recortar o no vais a recortar? Vamos porque a crecer. Es que Rajoy dice que no va a recortar y que no va a subir impuestos, pero luego le dice a Juncker que va a hacer reformas. Y esas reformas significan recortar. No, crecer en desigualdad. Lo que se está haciendo es crecer en desigualdad y en un empleo... No, se está creciendo en desigualdad, en un empleo precario, en un empleo y en recortes. En eso se está creciendo. Ha acabado el tiempo. No, bueno, todavía le queda un poco a Ana Madrazo, pues 30 segundos, pero si le parece, o quiere hablar. Vale. No. Digo por Rosana, Félix. Bueno, en primer lugar, qué vergüenza que habléis de refugiados, qué vergüenza cuando hemos tenido que ver cómo se ha pasado por encima de los derechos humanos elementales de gente que huye del dolor y de la guerra, haciendo un acuerdo con Europa en contra de los acuerdos que se estaban tomando en el Congreso
español. ¡Qué vergüenza! Eso por una parte. Por otra parte, Podemos apuesta por Europa, por una Europa democrática, por una Europa de la gente, por una Europa de la soberanía de la gente. Y Podemos apoya además de tal manera que ha sido el único país que ha estado en el Reino Unido, en nuestro caso el compañero Bustinduy, el único que ha estado de los partidos de España haciendo campaña para que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea. Porque creemos, esta es la realidad, son nuestras acciones. Ya luego lo que queráis decir, esta es la realidad, nuestras acciones. Pero luego votáis de la mano con Marine Le Pen, ¿no? ¿O no? No sé. Claro. Yo es que me niego a hacer política con los refugiados, lo siento, me niego. Hay que llegar a un pacto, hay que tener unas cuotas y hay que asumirlas. Lo otro, de verdad, que no quiero entrar en eso. Voy a aprovechar porque este bloque también, Félix, Todo es política, Félix. No, una idea que les lanzo, que estamos en Cantabria, Todo es política, la tuya también. Bruselas tiene que hablar, insisto, una idea que les lanzo, y además tiene tiempo Félix Álvarez, hablar sobre el sector primario, es importante Cantabria. Bueno, sí, claro, Ana. Tiene exactamente 26 segundos. 26 segundos, Ana. Félix, completamente de acuerdo. Se votó una resolución en el Parlamento por unanimidad para no utilizar este tema como debate político, porque es un tema que nos afecta a todos y que tenemos que solucionar entre todos. Mira, Rosana, que te vuelvo a repetir, tú no estás capacitada estando en una formación como Podemos para hablar de derechos humanos. Cuando condenéis, vuelvo a decir, el régimen totalitario, la falta de libertades y el hambre que está pasando el pueblo venezolano, podrás hablar de derechos humanos. Y cuando condenes que un régimen como Irán os dé financiación a vuestra fundación donde las mujeres van obligadas a llevar velo, tú como mujer, cuando lo condones podrás hablar de derechos humanos. Rosana. Yo condeno todo lo que esté en contra de los derechos humanos, todo, y no voy a entrar en el fango de hablar de cosas que no son los intereses y las necesidades de nuestra gente, que está muy bien todos los demás. Y yo he sido la primera que defiendo los derechos humanos. Pero por otra parte, en cuanto al mundo rural, que es tan importante para Cantabria, defendemos un nuevo contrato social, una actualización de los derechos, que la crisis también en Europa está acabando con ese tema. Nuestra postura es dentro del cambio, tiene que entrar el mundo rural dentro de un modelo de cambio productivo que incluye los tres sectores: la industria, el mundo rural y los servicios. Creemos que tiene que haber una política agraria común al servicio del nuevo modelo productivo. Una producción social y sostenible, sobre todo, sobre la base de un sector agropecuario apoyado en el máximo número de explotaciones agropecuarias extensivas por todo el territorio. Félix, bueno, yo creo que Leopoldo es un preso político, no es un golpista, como dice el señor Garzón y como apoya el señor Iglesias. Y en referencia a Cantabria y al producto primario ahí en Cantabria, pues aquí tengo una proposición no de ley propuesta por Ciudadanos, donde se recogen 5 puntos que fueron aprobados por unanimidad en el Gobierno de Cantabria, instando al Gobierno a comprometerse y a intermediar entre los ganaderos y las empresas para evitar la compra de leche por debajo del precio de producción, para instar al Gobierno de España a la elevación de las exigencias de calidad, para reunir pruebas y promover una investigación antidoping. Es decir, no hablamos, sino que vamos al Gobierno de Cantabria y obligamos al Gobierno de Cantabria a que tome estas medidas, que por cierto no está tomando. Y de verdad, no todo es política, lo siento, Puerto, tú eres política, yo no. Soy político recién venido. ¿Cómo que sí, no eres pero recién político? venido, no. Tú eres político, mi ¿cómo tiempo que es no? mi tiempo. Soy político recién venido, No, tú eres pero no tengo político. esas mochilas. Yo además tengo mi trabajo. Eres un actor venido a Además político, tengo mi por trabajo. supuesto. Esto Yo también no tengo mi es trabajo. política, Yo no también tengo es mi trabajo, política, o lo sea siento. que- Los derechos humanos no es política, tenemos son los demás trabajo derechos y vida. humanos y hay que dejarlos fuera de la política. Y lo que has dicho me parece lamentable, sencillamente lamentable. Bueno, pues eso es lo que hay. Pues ya Eso es está. lo que hay, la utilización demagógica. Se acabó. Bueno, pues con esto terminamos el cuarto bloque, que estaba destinado al contexto internacional, a Europa, Bruselas y demás. Yo supongo que ahora tienen materia los tres compañeros para preguntar. Sí les voy a pedir, nos estamos portando bastante bien, perdón por utilizar las expresiones infantiles, pero bueno, muchas veces al uso con los políticos es lo que tiene. No, ahora hablando en serio, no está marcado ningún tiempo para las respuestas de los compañeros periodistas, pero les pido, en aras y en beneficio de todos, pues brevedad y concisión a los 4 candidatos. Compañeros, Dolores Gallardo. Muy buenos días a todos. Mi primera pregunta es obvia y obligada. Estamos en el marco de la Universidad Europea del Atlántico y no he oído hablar de los jóvenes, qué futuro tiene cada uno de los partidos para los jóvenes cántabros.
aquí en Cantabria. Creo que el modus operandi de 1 minuto por respuesta puede estar bien. Bueno, pues venga, estupendo por mí. ¿Quién quiere responder primero? Bueno, Ana. pues para nosotros la formación de nuestros jóvenes es fundamental, por supuesto, y hoy nos encontramos en un lugar además muy emblemático para hablar de ello. Estamos en la Universidad Europea del Atlántico, que fue una apuesta de una serie de inversores en la que nunca creyó el Partido Socialista, que siempre dijo que era inviable económica y académicamente, y aquí estamos, hay jóvenes que se forman en esta universidad en Cantabria. Tenemos una universidad pública que es de las mejores de España, que sale en los rankings de los mejores de España, con las tasas académicas también de las más bajas de España. El Partido Popular ha aumentado el número de becas, por mucho que se empeñen en negarlos. Hay que sacar las cifras del presupuesto, aumentando el número de becas y ha aumentado el presupuesto para becas. Nosotros no queremos que ningún niño, ningún joven con capacidad se quede sin formación. Para nosotros los jóvenes son fundamentales, queremos la mejor formación para ellos. Y por eso hay más presupuesto para becas. España es de los países que tiene, no, el país que más becas Erasmus tiene. Nos enfrentamos a un futuro y a un mundo globalizado, complejo y donde nuestros jóvenes, para tener oportunidades de futuro. ¿Puerto? Ah, bueno. No, sí, bien. No hay orden, ¿eh? Nosotros, Félix. evidentemente, no vamos a hacer como el Partido Popular y vamos a recortar 2.000 millones de euros en I+D. Porque al final lo que tenemos que hacer es un cambio productivo, un cambio real, que además no lo producimos los gobiernos, sino que lo harán los empresarios y la capacidad empresarial que tenga este país. Nosotros apostamos por una formación profesional dual, donde realmente los chavales puedan estudiar teóricamente y luego puedan hacer prácticas en empresas y de esa manera poder tener más acceso al trabajo. Queremos que la universidad y que las empresas, también en una correlación indispensable, hagan que esas carreras sean lo suficientemente técnicas y modernas para poder acceder al puesto de trabajo. Apostamos por un sistema, por ejemplo, aquí en Cantabria tenemos los mejores trasplantes de hígado, ¿no? Bueno, pues cojamos a esos señores, hagámosles un departamentito que puedan desarrollar eso, que puedan traer a toda la gente que ellos conocen de fuera, internacionales, para fomentar toda esta capacidad y luego poder hacer patentes y poder desarrollarla. Y siempre en una conexión íntima y estrecha con la universidad, a través de financiación pública y a través de financiación privada. No se trata de decir que queremos mucho a los jóvenes, se trata de darles salidas y de darles armas para enfrentarse al mercado laboral. Bueno, venimos de 4 años de los mayores recortes en educación de la historia. Nunca se había recortado en educación, tanto en recursos humanos como en recursos técnicos. Las becas, desde luego, por mucho que diga Ana, se han recortado enormemente, viendo que muchos jóvenes han tenido... No, es verdad, muchísimos jóvenes no han podido acceder a la universidad. Hemos tenido que oír al ministro de Educación, decir que sobran universitarios en este país, pero no ha dicho cuáles son los universitarios que sobran, seguro que sus hijos no sobran. Y por lo tanto, para nosotros, la política educativa de este gobierno ha sido nefasta. Nefasta porque encima ha elaborado leyes como la LOMCE, ha ido en contra de todos los sectores políticos, sociales y educativos. Y encima, bueno, vamos a ver, ahora lo que tenemos que hacer es un gran pacto. El Partido Socialista con Gabilondo, el Partido Socialista con el ministro Gabilondo ya inició y ya trabajó en un gran pacto por la educación, que lo torpedeó el Partido Popular, porque estábamos en época electoral. Gabilondo, que es el mejor ministro de Educación y que seguramente tendrá muchísimo que ver en el próximo gobierno, inició ese pacto por la educación que fue torpedeado por el Partido Popular. Y el Partido Popular, en cuanto entró, destrozó todas las políticas educativas. Incluso, además, es que recortó enormemente la inversión en ciencia y en innovación. Pintando esa España tan negra... Es que es así, Gabilondo tuvo mucho que ver. ¿Me toca ya o qué? Igual. Sí, no tiene nada que ver, por favor. Nada que ver. Perdona, Rosana. El mejor ministro de Educación con las mayores tasas de fracaso ahora escolar. sí. Buenísimo El ministro más de Educación. contestado. Una cuestión, no hay, como les he dicho, no hay tiempo El marcado. ministro más contestado, el BER. Les Las pido mayores tasas de concisión y abandono brevedad, escolar. siguiendo el consejo de Dolores Gallardo, vamos a marcarlo en un minuto, yo les avisaré con el soy minuto. breve. Venga, desde Unidos Podemos apostamos por la inversión en la educación pública, por encima de todo, en la universidad pública, por supuesto, en bajar esas tasas de matrículas que han sido tremendas a lo largo de la última legislatura y ampliar también las becas
que efectivamente han sido recortadas a lo largo de la anterior legislatura. No es cierto. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la media de una matrícula de un curso universitario está en 1.100 euros y efectivamente solo no sé qué tipo de alumnos podrán acceder a ellas, pero se han quedado muchos, demasiados alumnos y alumnas ya sin acceder a estudios universitarios, por ejemplo, en estos últimos años. Además, a través de las medidas de reindustrialización que queremos llevar a cabo, uno de los puntos más importantes es precisamente atraer a los talentos, a los jóvenes, a los chicos y chicas que ya se han formado en nuestra comunidad y que se han conformado en nuestro país y que se están viendo obligados, se han visto obligados a trabajar fuera. Con medidas que van dentro de la reindustrialización sostenible podemos conseguir que vuelva nuestra gente para activar la economía en nuestra comunidad. A ver si lo conseguimos y tenemos a mi hija, que es doctora en neurociencia y está en Chile, está muy lejos, muy lejos. Pero aquí siempre falta lo mismo, si por supuesto que mucha educación, bajar las tasas, pero que se trata de modernizar la universidad para que tenga contacto con las empresas y que salgan y haya un mercado laboral al que acceder y una formación profesional dual donde los chavales salgan con una profesión realmente aprendida. Lo demás es muy bonito todo, de verdad. Completamente de acuerdo, la formación profesional dual se ha impulsado por el Gobierno del Partido Popular y sobre todo, muy importante para nosotros, respetar la libertad de que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos. Nuestra enseñanza concertada está amenazada por gobiernos de la izquierda radical que están intentando asfixiar a la enseñanza. Nosotros creemos en la libertad de los padres para elegir la educación. Lo que hay que reforzar es el derecho a la educación, eso es lo que hay que libertad, reforzar, el derecho y una a buena la educación pública, en nuestra por supuesto. Constitución. Bueno. Que nadie toque la educación, sea Y quien para eso sea. que se necesita empleo, como siempre. Amelia Tornero. El empleo de lo bueno. Gracias. Precisamente de eso queríamos hablar, del empleo, porque quizás en las respuestas que nos han aportado no buscábamos tanto lo que son respuestas teóricas, sino prácticas. Cómo conseguir que el joven deje de ser el gran sufridor en cuanto al tipo de contrato que se está haciendo en nuestro país, trabajo en precario. Pero, en fin, contestada esa pregunta, vamos con la siguiente. Todos las manejan. Hablan siempre de ellas con cautela, pero públicamente no conocemos mucho sus opiniones. Hablo de las encuestas. Encuestas que en este caso el mapa político que se dibuja para el próximo 26J pues es muy similar al actual. Y yo no sé si todas las formaciones que están aquí presentes, a todas les interesa un voto, el voto regionalista, teniendo en cuenta que es el único partido que está gobernando pero que no acude a unas generales. Yo es que creo que no hay voto regionalista. Yo creo que hay voto de personas, y las personas en unos momentos eligen a unos, en otros momentos eligen a otros. Independientemente, evidentemente los que han votado al PRC ahora no van a poder hacerlo, pero habrá unos de una madre y otros de otra. No creo que tenga mucha conexión con todo. Y, sí, claro, no, nos interesa el voto de las personas. A nosotros nos interesa el voto de las personas que se suman a nuestro proyecto de regeneración democrática y de modernización económica y de apoyar a las personas que están en graves problemas económicos, y ese es el voto que queremos, el de las personas, no el de las ideologías, ni el de las trincheras, ni el de las posiciones enfrentadas, ni el de tú más y yo menos. No, y mira, y como tengo seguramente 10 segundos, contrato estable, que los jóvenes firmen un contrato y que a los 4 meses les echen para volver a hacerles otro y que luego cuando llegan 6 meses después les echan para volver a contratarles. No, contrato estable, que la indemnización vaya de manera progresiva, que no sea una barrera para el empresario y que a los chavales les pueda dar un proyecto de vida futuro. Y te digo, un contrato que lo aprueba el señor de Guindos, el señor Piketty de Podemos, hasta Felipe González, y que en Europa funciona muy bien. De hecho, el PP de 44 ya ha bajado a 3 contratos. Ya nos vamos acercando todos un poquito y el PSOE creo que a 5 o a 6. O sea que vamos a pasar de 40 y pico, ya nos vamos acercando un poco a la media de Ciudadanos. Rosana. Bueno, en cuanto a las encuestas, efectivamente cautela, porque no son más que estimaciones, los verdaderos resultados de las encuestas se dan, en este caso, el día 26J. Sí que creemos que es importante el voto de la gente del partido del PRC. Creemos además que hay mucha gente dentro de esa agrupación que, como muy bien dijo en su revilla en su momento, comparten el 80% de las ideas que nosotros transmitimos, sobre todo en base a la necesidad de acabar con la corrupción, de la situación en que se encuentra tan precaria la mayoría de la gente y la necesidad de poner unos rescates para la ciudadanía por encima de todo.
Y también en el hecho, por ejemplo, de que se ha estado ninguneando durante mucho tiempo a Cantabria en el Congreso de los Diputados, y creemos que es hora de que se escuche nuestra voz y de que Cantabria esté representada. En esa medida sí consideramos que hay un grupo amplio de personas que comparten nuestra idea. Una cosilla, perdón, solo, cuestión de orden. Si me son especialmente concisas, ustedes dos, que son las que van por delante del cronómetro, nos da tiempo a hacer otra pregunta y se lo agradecería muchísimo. Vale. Otra más, quiero decir, además de la que queda. Porto. Bueno, nosotros el voto regionalista, por supuesto... Bien, Ya está. no pasa nada. No existe, como decía Félix, un voto regionalista, existen los cántabros y las cántabras que el próximo 26 de junio tienen que elegir lo que piensen que es mejor para España y para Cantabria. Y eso sabemos que van a volver a confiar nuevamente en el Partido Popular porque hemos sido capaces, Félix, aspiramos a lo mejor, aspiramos a la mayor estabilidad en el empleo y a las mejores remuneraciones, ¿cómo no? Si vuelvo a decir que los objetivos son los mismos, son compartidos, pero claro, hay que empezar creando empleo. Hemos pasado de la destrucción a crear, ahora queremos pasar de la creación a la estabilidad y a la calidad en el empleo. Bueno, lo que vamos a pasar es al empleo, a seguir con el empleo precario y con los trabajadores pobres. Las encuestas son, ¿no? Aunque sea un tópico, es un tópico, ¿no? Pero encuestas son, y nosotros no vamos a creernos ni lo bueno ni lo malo de las encuestas. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para ganar y vamos a salir a ganar. Este partido, cuando sale un partido hay que ganarle, vamos a tener el mejor resultado y vamos a intentar y seguir motivando a los cántabros y a las cántabras. Los cántabros y las cántabras son inteligentes como todos los ciudadanos y saben muy bien cuando hay un gobierno del PSOE a nivel nacional y cuando hay un gobierno del PP a nivel nacional y saben las respuestas y cómo afecta a su vida. Desde luego, los cántabros y las cántabras de cualquier otro partido, también del Partido Regionalista, han visto cómo las condiciones de vida y las condiciones de su vida se han devaluado en estos 4 años, ¿no? Entiendo que sí interesa el voto. Claro que interesa el voto de todos. Claro, el regionalista también se está dando cuenta de las políticas del Partido Popular. Don Manuel Ángel Castañeda. Sí, muy buenas. Hay un asunto que yo creo que es importantísimo para los españoles y especialmente para los cántabros. Un asunto que prácticamente no ha salido en este coloquio, que únicamente el señor Álvarez lo ha tocado muy de refilón, y me estoy refiriendo al futuro diseño de España como país. Y yo quiero hacer una pregunta fundamentalmente a la representante de Unidos Podemos y a la representante del Partido Socialista, porque Unidos Podemos apoya, según hemos escuchado a sus líderes, los referéndums o los referendos en Cataluña, País Vasco, Galicia, y el Partido Socialista habla de una España federal. Y a mí lo que me interesa es que me digan, por favor, cómo queda Cantabria en ese mapa nuevo, si vamos a ser de tercera división, de segunda B como el Racing, no lo sé. Si los cántabros vamos a tener los mismos derechos que los vascos, que no tenemos ahora mismo, o si, en fin, vamos a ser todos iguales, o por lo menos estar todos en la misma línea de salida para que luego el que más corra gane. Pues empiezo yo porque me ha mencionado. Efectivamente, es necesario un nuevo diseño de país. Creemos que es muy importante valorar la riqueza plurinacional que existe en nuestro país. Somos muy diversos, somos amplios y eso es un valor increíble. Tenemos que potenciar ese valor y en esa medida generar un país nuevo entre todos y todas. ¿Qué ocurre? Que creemos que tiene que ser un país que merezca la pena estar, en el que merezca la pena vivir, con unos derechos fundamentales cubiertos y en el que toda la gente de todos los lugares de España quiera formar parte de ello. A partir de ahí también creemos que cada uno de los lugares o de las comunidades o de las gentes tienen derecho a decidir sobre si quieren o no permanecer en ello. Pero por nuestra parte, nuestro deseo, nuestro empeño y nuestra lucha es que estemos y que ejerzan, por supuesto, sus derechos. Bien. Cantabria, ¿cómo quedaríamos? ¿Como nación, como región, como provincia? Es decir, que en ese mapa nuevo, ¿cómo queda Cantabria? Quedamos como todos los demás, como en principio, y tendremos que, es decir, podemos optar a la elaborar entre independencia todos también. un debate sobre cómo
como una comunidad autónoma con todo, por supuesto. Y si eres de la Albericia también. Es decir, Perdona, se trata de abrir el melón y se trata de que aquí, pues también los de Monte y los de Cueto, podemos llegar a eso. Pues creo que me había preguntado a mí. No, bueno, pero me imagino y no he que entendido lo que has dicho porque te has adelantado, puedo responder. pero bueno. Yo también quiero responder porque creo que es un tema muy importante para me refiero mi país. Me refiero a que lo último que ha dicho yo no lo he entendido porque has dicho algo tú en medio. No le importa repetírselo, seguro. El último comentario. Es decir, a mí la pregunta es cómo queda Cantabria en ese nuevo mapa en el que, hipotéticamente, Cataluña puede ya no ser España, el País Vasco puede no ser España y los cántabros tenemos que salir a Europa a través ya de un país extranjero, que no sabemos si va a estar en la Unión Europea. Es decir, me gustaría saber cómo queda y también en ese proyecto federal que es diferente, pero que anuncia el Partido Socialista, si todas las regiones actuales vamos a ser iguales, si ya como en la propia Constitución española hay dos maneras de llegar a la autonomía y, por tanto, autonomías de primera y de segunda, o si, insisto, vamos a ser como el Racing, pues de segunda B, o sea, de tercera. Bueno, yo creo que persona ha respondido, ¿verdad? Sí, yo creo que ha respondido. Falta Porto Gallego. Fíjate, si Pedro Sánchez hoy no es presidente, es porque no ha pactado con independentistas. Así que el Partido Socialista tiene muy claro cuál es la unidad territorial de España. Pero claro, no podemos ser inmovilistas. A lo largo de estos 4 años ha habido un inmovilismo y una falta de diálogo total con Cataluña y con un problema que se veía venir y en este momento tenemos una crisis territorial importante. Y el Partido Socialista ya en el 2013 hizo la Declaración de Granada, la España Federal, la Declaración de Granada, Rubalcaba con todos los secretarios generales. Y lo primero que hay que hacer es una reforma de la Constitución, porque es que en el 1978 casi no estaban las autonomías. Por lo tanto, en nuestra Constitución tendremos que introducir el Estado de las autonomías y desarrollar el Estado de las autonomías. Y en ese desarrollo del Estado de las autonomías tendremos todos igualdad y justicia social, todas las autonomías, pero cada una tendrá su singularidad y también Cantabria tendrá su singularidad. Y ahí tendremos que hablar de la financiación autonómica. Ahí tendremos que hablar también. Un minuto cada uno, PP y Ciudadanos, para hablar de... Me temo que lo de la singularidad me suena a segunda división. Nosotros defendemos por encima de todo la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y creemos en la solidaridad entre las regiones. Cantabria es una comunidad muy pequeña, como he dicho antes hablando del sistema de financiación, que como no tengamos la solidaridad de otros territorios más fuertes, más potentes económicamente que nosotros, vamos a morir, nuestra autonomía va a morir. Por tanto, nosotros desde luego que los cántabros tengan muy claro que vamos a defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Y el PSOE, una pequeña incoherencia, Puerto, el Partido Socialista Catalán está apoyando a Colau, que se declara abiertamente a favor del referéndum de independencia en Barcelona, por ejemplo. Son las incoherencias eso no tiene nada que ver. no acaban de entender los españoles. La política local y la política de Cataluña no tiene nada que ver con la política nacional. Correcto. Con la política nacional. Respuesta corta. Ha respondido Félix. Yo también estoy muy preocupado. Yo creo que Leopoldo López es un preso político y no creo que Otegi sea un hombre de paz. No lo creo. Sinceramente no lo creo. De verdad. Del PSOE, de esta España federal, no sabemos nada, solo sabemos el federal, nada más. Porque además, la España de las autonomías, por favor no interrumpas, hombre, la España de las autonomías está mucho más desarrollada que cualquier proyecto federal europeo. Yo no sé lo que es federal, no lo entiendo. Nosotros apostamos por la unión de los españoles y tenemos que crear un proyecto español que sea atractivo, que tenga prosperidad, y que plantee un proyecto de futuro que a nadie se le pase por la cabeza ni siquiera dejar este país. Pero evidentemente Cantabria va a estar dentro del Estado español, de España, y nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que intente plantear ningún referéndum de independencia, porque como bien dijiste antes, se abre el melón y al final va a acabar pidiendo la independencia hasta Valladolid. Al hilo de la pregunta que os acaba de hacer mi compañero sobre el modelo de país,
¿Qué modelo de Cantabria es el que proponen vuestras formaciones, si queréis, para Cantabria? Porque en el caso de Ciudadanos se habla de esa eliminación de doble administración, lo que es la duplicidad, eliminación de entidades que posiblemente están cumpliendo poco papel. ¿Apostáis por el mantenimiento de los 102 municipios de Cantabria? Perdón, Félix, una pregunta antes de que responda. Me veo obligado, y lo siento muchísimo, a pedir respuestas telegráficas de cada uno de los 4 por tiempo para esa interesantísima pregunta. Bien. Nosotros estamos por la fusión de los servicios. Los ayuntamientos están muy bien como están, cada uno tendrá su nombre, pero sí, esa mancomunidad de servicios que ahorre dinero a los cántabros y que haga que los cántabros tengan unos servicios más baratos y de más calidad. Esa es la duración que necesitaría Rosana, Porto y... ¿De acuerdo? Por favor. Mantener efectivamente los ayuntamientos, los que hay, y fortalecer los ayuntamientos como instituciones más cercanas a la gente para que se puedan llevar a cabo medidas mucho más amplias. Los ayuntamientos fijan territorio, tenemos que mantenerlos, pero es verdad, estoy de acuerdo con Félix en la mancomunar los servicios. Nosotros apostamos, por supuesto, por los ayuntamientos, por los municipios, por el desarrollo de nuestros pequeños municipios. No estamos de acuerdo con la supresión de las diputaciones, porque en muchas ocasiones sirven para dar servicio a la gente que vive en esos pequeños municipios, y nosotros vamos a seguir apostando por nuestros ayuntamientos. Repito, nidos de corrupción y de enchufismo las diputaciones. Félix, gracias. De cada 10 euros, 2 para los pueblos, Gracias. 8 para ellos. Gracias, compañeros. Me encantaría seguir con esta parte del debate, pero se nos acabó el tiempo. Llega el famoso y conocido como minuto de oro. Según el sorteo, saben cuál es el tiempo, cada uno sabe cuál es su cámara. Vamos a empezar por Félix Álvarez, se va a seguir Rosana Alonso, luego Porto Gallego y después Ana Madrazo. Les voy a pedir que estén atentos porque esto sí que tiene que ser un minuto medido. Voy a intentar no interrumpirles vocalmente, pero sí hacerles alguna señal y que me hagan caso, que me lo han hecho bastante en todo el debate. Entonces, que siga así. Su minuto, Félix Álvarez. Bueno, pues yo, como muchos de ustedes, no me resigno a vivir en un país que no cuida y educa a sus niños desde la responsabilidad, dejando a un lado partidismos e ideologías y apostando definitivamente por un pacto de futuro, que no ampare y no protege a sus mayores, que no cuida y que no apoya a los más necesitados. Yo no me resigno a vivir en un país que no apuesta decididamente por sus autónomos, por sus trabajadores, por una clase media fuerte y estable que va a ser la columna vertebral del estado de bienestar. Frente a la insensibilidad y a las promesas incumplidas de unos, frente a las promesas huecas y a los cantos de sirena de otros, pues aquí estamos los que hemos trabajado, creo que de manera responsable, para llegar a acuerdos, para lograr avances y para poner fin al amiguismo y a la corrupción. Es tiempo de oportunidades y de cambio. Oportunidades para regenerar nuestra democracia, para modernizar nuestra economía, para que ser mujer y trabajadora no dependa de ningún milagro y para que nuestros jóvenes con talento no se tengan que marchar fuera de su país o puedan volver. España ha cambiado y ninguno de los presentes que estamos aquí vamos a tener el poder de gobernar solos. Así que el voto a Ciudadanos es el voto decisivo que conseguirá que los cambios que queremos sean posibles. Por el cambio, sí, pero por el cambio mejor. Rosana Alonso, Unidos Podemos. Bueno, como ya hemos visto aquí en este debate, durante demasiado tiempo el miedo y las acusaciones han sido la estrategia de unos pocos, pero ahora sabemos que podemos hacer las cosas de otra manera, sabemos cómo hacerlo. Y estas elecciones no se elige solo un partido, a un gobierno. Estamos eligiendo y decidiendo un nuevo modelo de país, el modelo que queremos para los próximos 10 años. Tenemos una oportunidad histórica y vamos a aprovecharla, ya no tenemos miedo. Estamos construyendo ya una España nueva, una España democrática, justa, soberana, que mira hacia adelante con lo mejor que tenemos de nuestra historia. Una España plural, con muchas lenguas y muchas voces. Una España que va a atraer a los nietos y abuelos, las hijas y las madres dados de la mano, con la vista puesta en el futuro de nuestro país y en los intereses de una mayoría social. Estamos construyendo también una Cantabria nueva. Somos un corazón formado por cientos de miles de personas que cada día levantan esta tierra. Corazón que latirá con fuerza en el nuevo proyecto de país que llevamos a cabo. No volveremos a ser olvidados. El cambio ya está en marcha. Podemos ganar al PP y avanzar hacia la sociedad que queremos. Justicia, igualdad y democracia. La patria eres tú. Porto Gallego, Partido Socialista. Estamos en un momento histórico. El 26 de junio, con nuestro voto, tenemos que decidir qué modelo de país queremos para los próximos años. Si queremos apostar
por un país en el que prime la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de la gente, o si queremos seguir desmantelando nuestro estado de bienestar recorte tras recorte. El Partido Socialista es un partido solvente, con compromiso, que ha demostrado voluntad de diálogo, voluntad de consenso, compromiso real con el cambio, y ha demostrado que lucha por los consensos y por defender acuerdos para que nuestro país avance. Y el cambio no tiene intermediarios. Solo el PSOE va a ser y va a poder evitar un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El 26 de junio tenemos una nueva oportunidad para decir sí a nuestros mayores, sí al talento de nuestros jóvenes, sí a las mujeres, sí a la lucha por la desigualdad, sí a la educación, sí a la dependencia. El 26 de junio tenemos la oportunidad de decir sí a los buenos empleos. Y por el sí y por el cambio es preciso que se vote al PSOE. Y Ana María Madrazo, Partido Popular. Bueno, pues el Partido Popular tiene un programa para que haya 20 millones de españoles trabajando en 2020. Eso va a garantizar nuestras pensiones, nuestra sanidad y nuestra educación. Y podremos cumplir nuestros compromisos con Europa sin hacer absolutamente ningún recorte. Pero esto solo lo podemos conseguir con una mayoría muy amplia del Partido Popular, o bien contando con otras fuerzas políticas, especialmente el Partido Socialista, que esperamos que a partir del 26 de junio entre en razón. Yo soy madre y, como todas las madres del mundo, queremos lo mejor para nuestros hijos. Una España con oportunidades de formación, una España con oportunidades de empleo que les permita iniciar nuevos proyectos de vida. Y también soy hija y quiero una España solidaria con nuestros padres y con nuestros abuelos, con pensiones dignas, solidaria con las personas discapacitadas también y con aquellos más desfavorecidos de la sociedad. Y para lograr todo eso necesitamos una economía en crecimiento, necesitamos que gobierne el Partido Popular. Entre españoles no puede haber odios ni vetos. Tenemos que arrimar todos el hombro para sacar España adelante. Y el Partido Popular seguirá a partir del 27 de junio con la mano tendida para conseguirlo. Bueno, pues el 26 de junio estamos llamados los españoles y los cántabros a las urnas. Yo, como ustedes, seguro que en los últimos meses ha visto resoplar a más de un compañero, de un vecino, diciendo otra vez a votar. No sé si somos conscientes que durante la historia ha habido más tiempo en el que no se ha podido votar, los españoles, los ciudadanos, las personas no hemos podido votar, que sí. No sé si nos damos cuenta que votar es un privilegio. No sé si nos damos cuenta que la democracia, por definición, y la libertad está amenazada siempre y siempre tiene enemigos que incluso pueden dinamitarla desde dentro. Con lo cual, votar siempre es un privilegio. Hay que ir a votar pues con ganas, no resoplando. Tenemos que darnos cuenta que hay que fortalecer la democracia y la libertad todos los días. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico, pues a los 4 candidatos, a sus equipos, también a nuestros compañeros periodistas y a la Asociación de la Prensa de Cantabria. Muchas gracias a todos y bueno, pues muchas gracias también a todos ustedes y por habernos seguido. Que lo voten ustedes bien el 26 de junio.